Muy bien. Estábamos en que íbamos a ver un ejemplo con bases no canónicas. Las bases no canónicas, acuérdense que la base canónica es cuando tenemos ya sea una matriz de identidad de 2x2 o de 3x3 o de 4x4 o el tamaño que sea, ¿no? Pero cuando tenemos matriz de identidad. Ahora, cuando estamos hablando de base no canónica, entonces ahí ya no tenemos la matriz de identidad, cambia un poco nuestra base, como podemos encontrar en este ejemplo. Si ustedes se fijan, pues este primero pues sí está 1, 0, 0, pero ya los que siguen los tenemos en 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Y la base en R2 la tenemos como 1, 0, 1, 1. Entonces aquí podemos nosotros comprobar que nuestra base es una base no canónica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos una transformación lineal de R3 a R2 y nos pide hallar la matriz de transformación respecto a las bases dadas. Estas bases dadas, pues vamos a copiar esto que tenemos aquí, lo pegamos en el ejercicio, les comparto el pizarrón. ¿Ven el pizarrón? Sí. Perfecto. Muy bien. Tenemos el ejercicio por esta parte. Vamos a ver, no sé si se puede hacer más chiquito. No se puede hacer más chiquito. Entonces dejen ver si lo puedo mover. A ver, vamos a ver si lo podemos hacer más pequeñito, solo para que no nos ocupe tanto espacio. Ok. Ahora vamos a ponerlo por aquí. Listo. Yo creo que así ya no nos fastidia tanto la pizarra. Ok. Muy bien. Vámonos ahora entonces con el ejemplo. Ahora sí. ¿Qué nos dice? Aquí nos decía el ejercicio hallar la matriz de transformación respecto a las bases dadas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es hallar la matriz de transformación de lo que nos está dando el ejercicio. El ejercicio nos está dando de R3 a R2 y pues lo que vamos a sacar es respecto a X, Y, Z. Si nosotros sacamos nuestra base respecto a X, a ver, espérame, que está desconectado mi pizarrón. Ahí está, ahora sí. Muy bien, entonces les decía, vamos a sacar entonces las bases respecto a X, a Y y a Z. Si las sacamos respecto a X, ¿cuántas X tenemos arriba? Una. Y abajo tenemos menos una. Después tenemos respecto a Y. ¿Cuántos tenemos arriba? Tenemos una. Y abajo tenemos ninguna. Y respecto a Z, ¿cuántas zetas tenemos arriba? Ninguna. Y abajo tenemos una. ¿Okay? Ya tenemos aquí extraídos nuestros tres valores respecto a X, a Y y a Z.
Y el ejercicio nos está dando dos bases, nos está dando una base en R3 y una base en R2. Lo primero que tenemos nosotros que hacer es determinar, es utilizar las bases que nos está dando el ejercicio y lo que ya tenemos nosotros como matriz de transformación para poder obtener un valor con el cual nosotros vamos a igualar nuestras coordenadas, es decir, como que para qué lo vamos, necesitamos agarrar un valor con el cual igualar nuestras coordenadas. ¿Y esas coordenadas de dónde van a salir? De aquí. No se ve, pero bueno, de aquí, de la parte de acá. Para nosotros poder hallar este valor, lo que necesitamos hacer es una multiplicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, vamos a multiplicar entonces nuestra matriz de transformación. La matriz de transformación, bueno, normalmente así se representa como una tipo A, T. Es nuestra matriz de transformación. ¿Cuál es? Es 1 menos 1, 1, 0, 0, 1. Esta es nuestra matriz de transformación. Entonces yo lo tengo que multiplicar por los tres valores que tengo para que yo pueda obtener las tres coordenadas diferentes y hallar la matriz de transformación respecto a la base que me están dando, que eso fue lo que no hicimos el día de ayer. ¿Cómo lo voy a multiplicar? Voy a multiplicar mi matriz de transformación 3 veces. El primero lo voy a multiplicar por la primera coordenada, que es esta que tengo yo aquí. Después, la misma matriz de transformación, no lo voy a copiar 3 veces, pero es la misma matriz de transformación. Ahora por la segunda. La segunda coordenada es 1, 1, 0. Y luego lo mismo por mi tercera coordenada, que es 1, 1 y 1. ¿Okay? ¿Cómo sé si se puede multiplicar esto? Pues aquí tengo una matriz de tamaño 2 por 3, tengo 2 filas por 3 columnas, y acá tengo 3 filas por una columna. Por lo tanto, mi resultado va a ser ¿de qué tamaño? ¿Quién me dice? ¿3 por 2? No. Acuérdense, este es 3 por 2. Y 3 por 1. 3, perdón, este es al contrario. Este es 2 por 3 y este es 3 por 1. Entonces el resultado va a ser de 2 por 1. efectivamente, de 2 por 1. Si yo hago la multiplicación, ¿cómo voy a multiplicar? Fila por columna. 1 por 1, lo voy a poner por aquí y lo voy a borrar después. 1 por 1, 1, más 1 por 0, 0, más 0 por 0, 0, 1. Menos 1 por 1, menos 1, 0 por 0, 0, 1 por 0, 0, menos 1. Entonces ya tengo mi primer resultado, que es 1 y menos 1. Aquí yo estoy obteniendo, estoy haciendo un cambio de base, como lo hicimos ¿cómo se llama? En la unidad anterior. Lo que estoy haciendo, estoy cambiando la base por lo que me están dando. Aquí me están dando una base en R3, entonces estoy agarrando mi matriz de transformación, multiplicando por mi base para que me dé una coordenada en R2. Ahora, ya tengo esto, entonces también voy a multiplicar 1, pero ahora por 1, 1, 1 por 1, 1, 0 por 0, 0. Tenemos 2. Ahora, menos 1 por 1, menos 1, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0. Tengo aquí menos 1. Entonces me queda como resultado 2 y menos 1. Y en el tercero voy a hacer lo mismo. 1 por 1, 1, más 1 por 1, 1, más 0 por 1, 0. Tengo 2. Menos 1 por 1, menos 1, 0 por 1, 0, 1 por 1, 1. Menos 1 más 1, 0. Entonces tengo aquí 2 y 0. ¿Okay? Voy a borrar esto que tengo aquí porque no tiene caso que se quede.
Y continuamos con el ejercicio. Ok, ahora yo ya tengo unas coordenadas en R2, pero estas coordenadas en R2 están partiendo de la base que me están dando en R3. ¿Qué es lo que me falta entonces hacer? Necesito encontrar los vectores que me están dando respecto a la otra base que me están dando. ¿Cuál es la otra base que me están dando? 1, 0, 1, 1. Entonces ahora sí procedo a escribirlo como combinación lineal. ¿Por qué lo voy a escribir como combinación lineal? Para que yo obtenga las incógnitas, y esas incógnitas que me representan a los vectores o a la matriz de transformación respecto a la base dada. ¿Cómo va a quedar esta matriz de transformación? Eso es lo que yo tengo que obtener. Necesito obtener la matriz de transformación respecto a lo que me está dando. Lo primero que voy a hacer es agarrar mi primer vector, que es 1, menos 1. Entonces, si yo tengo aquí 1 menos 1 es igual a, y ahora sí utilizamos las incógnitas. Si ustedes quieren hacerlo, por ejemplo, con x, puedo hacer x1, y aquí que voy a poner, voy a utilizar la base que me está dando el ejercicio. Entonces pongo 1,0 más x2, 1,1. Y ahora sí, lo escribo yo como combinación lineal. ¿Cómo quedaría escrita la combinación lineal? Quedaría, vamos a hacer el primero lo vamos a hacer completo y el segundo nada más sustituimos el final. Quedaría entonces x1, 0 más x2, x2. ¿Okay? Y esto obviamente lo estamos igualando a mi coordenada. Una vez que yo hago esto, ahora sí, primer término con primer término, quedaría x1 más x2. Vamos a pasarlo esto del otro lado para que nos quede como si fuera un sistema de ecuaciones. Nos queda 1. 0 no ponemos nada, entonces ponemos x2 es igual a, pasamos al menos 1, menos 1. ¿Okay? Como yo ya tengo este valor, yo aquí directo yo ya tengo el valor de x2. x2 es igual a menos 1. Paso a sustituir arriba, entonces si yo sustituyo mi valor de x1 con ¿cuánto me daría? x1 menos x2, perdón, más x2 es igual a 1. 2 menos 1 es igual a 1. Entonces x1 vale 2. ¿Okay? No hice el despeje, pero pues bueno, creo que no es necesario hacer el despeje, ¿no? Ya tengo mi primer valor. Y este primer valor me va a servir para armar mi matriz de transformación. Voy a poner por aquí mi primer valor, lo voy a poner por acá. Entonces, ¿cuánto vale x1? 2. ¿Cuánto vale x2? Menos 1. ¿Okay? Necesito encontrar otros dos pares de vectores utilizando estos dos. ¿Okay? Mi sistema de ecuaciones va a quedar igual. ¿Qué es lo que va a cambiar? En lugar de que sea 1 y menos 1, aquí va a ser 2 y menos 1. Y en el tercero, ¿qué va a ser? 2 y 0. Entonces no voy a volver a escribirlo, voy a tomarle foto a esto que está. Y pues solamente voy a borrar la parte que va a cambiar para no volver a sobreescribir tanto. Vamos a hacerlo ahora con verde, por ejemplo. Utilizamos nuestro borrador. Y en lugar de que sea 1 y menos 1, quitamos este 1, este menos 1. Ok. Ahora sí. Vamos a utilizar nuestro segundo vector. Mi segundo vector, en lugar de utilizar 1 y menos 1, voy a utilizar 2, menos 1. 2, menos 1. 2, menos 1. Entonces x2 pues sí me sigue dando menos 1. Pero x1, como daría, sería 2 más,
perdón, menos 1, 3, entonces x1 vale 3. X1 vale 3, entonces yo ya puedo poner la segunda columna de mi matriz de transformación. Arriba yo pondría el 3 y abajo yo pondría el menos 1. Sí está quedando claro esto. Muy bien, vámonos con el último entonces. Ya tenemos los primeros dos. Vamos a borrar lo que ya no nos sirve y vamos a trabajar con el último para obtener la última parte de mi matriz de transformación. Pues vuelvo a borrar esto, vuelvo a borrar esto. Dense cuenta que lo otro no cambia, lo único que cambia es lo que tenemos. Vamos a hacerlo ahora con... ¿Qué será? Utilizamos este. Vamos a hacerlo con morado, bueno, algo así. Color Barney. Muy bien. Entonces ahora vamos a utilizar el último, que es 2 y 0. Entonces va a quedar 2,0, 2,0, 2 y 0. Como ya tenemos directo que x2 vale 0, entonces x1 ¿cuánto vale? x1 sería igual a 2 menos x2, pero como x2 vale 0, entonces vale 2. ¿Okay? Entonces lo último que tenemos que hacer es escribir 2 y 0. Ya acabamos nuestro ejercicio. Lo único que tenemos que hacer es expresar esto como nuestra matriz de transformación. Es decir, solamente expresarlo así. O sea, una vez que yo hago mis tres sistemas de ecuaciones y obtengo mis dos coordenadas de cada uno de ellos, lo único que me queda hacer es expresarlo como matriz de transformación. ¿Cómo vamos a expresar la matriz de transformación? Pues literal como una matriz, ¿no? Como cuando comenzamos. ¿Qué quiere decir? Y esta matriz de transformación tiene un tamaño de 2 por 3. Si se acuerdan de lo que les mencioné el día de ayer, el tamaño de las filas corresponde al W y el tamaño de las columnas corresponde al B. Y así concluimos con nuestro ejercicio de matriz de transformación. Entonces, repito, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es obtener nuestra matriz de transformación de base canónica, que es esto que tenemos aquí. Ay. Una disculpa, pero anda medio loco mi pizarrón. Muy bien, es lo que tenemos nosotros aquí. Una vez que nosotros tenemos esto, entonces vamos a empezar a utilizar las bases que nos da el ejercicio. Ya que tengamos la matriz de transformación, la vamos a multiplicar por cada uno de los elementos de la base que nos está dando, para que al hacer esto yo tenga como resultado estos tres vectores. Estos tres vectores, a su vez, los vamos a escribir como combinación lineal de la segunda base que me está dando. ¿Cómo lo voy a escribir como combinación lineal? Pues voy a agarrar dos incógnitas, las que yo quiera, y las voy a escribir como incógnitas, para que al resolver este sistema de ecuaciones tenga yo un vector nuevo, ahora sí, respecto a las dos bases dadas. Ya no solo a una base dada, como en este caso, sino a las dos bases dadas. Por eso primero lo pasamos por uno y después lo pasamos por el otro. Una vez que nosotros hagamos esto, entonces nosotros ya podemos obtener los tres vectores que forman nuestra matriz de transformación respecto a las dos bases dadas. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Comentario? ¿Algo? Disculpe, maestra. Entonces, lo de arriba a la derecha es en sí la imagen, ¿no? No necesariamente. Es una preimagen, o sea, es una preimagen en el sentido de que no sabemos si es linealmente dependiente, no sabemos si es linealmente independiente. Esa parte no la hemos comprobado. Porque, por ejemplo,
Si tú agarras, por decir, sí se ve en cursor, ¿verdad? Si tú, por ejemplo, agarras estas dos, tú puedes eliminar esta. Entonces, a lo mejor tu imagen son estos dos y este no. Ah, ok, Entonces, sí. por eso, Entonces, lo que me refería era que, pues, prácticamente para sacar la matriz de base canónica, es, es prácticamente siguiendo los pasos iniciales de la imagen. así es, Y ya con efectivamente. eso, el conjunto de vectores pasa a ser, pues, en vez de ser coordenadas en base B, pasan a ser coordenadas en base canónica. Y ya simplemente saca las coordenadas, ¿no? Así es. Solo que, por ejemplo, acá lo tenemos en esta parte superior derecha, lo tenemos en base canónica. Y aquí lo pasamos a bases primas. Esta es una base prima y esta es la otra base prima. Nada más que esta es la base prima en R3, esta base prima en R2. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar de la canónica a la prima. Entonces primero lo pasamos a la prima de R3 y después lo pasamos a la prima de R2. ¿Por qué lo hacemos en ese orden? Porque así es nuestra transformación. O sea, estamos siguiendo lo que nuestra transformación nos está pidiendo. Si te das cuenta, aquí tenemos R3 a R2. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, pasarlo a R3 y después a R2. Ya con eso tenemos nuestra matriz de transformación. Muy bien. ¿Alguna duda más respecto a esto? Si no hay dudas respecto a esto, dejo de compartir pizarrón y comparto diapositivas del tema que sigue, que este no es. Ahí está. Muy bien. El tema 5.4, al que más le huyen cuando se trata de hacer videos y el más sencillo de la vida. Muy bien. El tema 5.4 consiste en aplicaciones de las transformaciones lineales. Son 4 y tienen distintos nombres. Se llaman rotación, expansión, reflexión y contracción. Ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer únicamente por efectos de tiempo y por efectos de que pues, ya se acabó el semestre y no hemos terminado, únicamente vamos a ver de R2 a R2. También se puede hacer de R3 a R3. El procedimiento es similar, solo que ahorita les explico la única diferencia que hay con esto. Pero bueno, aquí vamos a ver transformaciones lineales de R2 a R2, es decir, siempre vamos a estar trabajando con X y con Y, XY, XY, ¿ok? Son transformaciones físicas de las aplicaciones lineales, es decir, visualmente podemos denotar cómo cambia al aplicar ciertas fórmulas y mecanismos que a continuación se describen. Es decir, vamos a literal ver cómo cambia nuestra coordenada, cómo cambia nuestro vector, cómo cambia nuestra transformación. Literal se ve. Por eso es una aplicación, porque nosotros hacemos literal la aplicación de nuestra fórmula y nuestro vector o nuestra coordenada cambia de lugar, o se mueve, o gira, o se refleja. Ahorita vamos a ver los distintos que hay. Las aplicaciones que hay, bueno, las que vemos, existen otras más, pero las que vemos o las que nos interesan a nosotros son 4. La primera se conoce como contracción o compresión. La segunda, reflexión. Reflexión no de pensar, no de meditar, sino de reflejarse como un espejo. La tercera, expansión o dilatación. Igual, ¿no? Dilatación no vamos a dar luz, no vamos a hacer nada de eso, pero sí se va a expandir nuestra gráfica. Ahorita lo vamos a ver. Y rotación, pues como el nombre lo dice, es girar, literal, en sentido opuesto a el horario. Estas son las 4 aplicaciones que vemos. Y comenzamos con la expansión o la dilatación. La expansión o la dilatación, como solamente estamos hablando de R2 a R2, pues la expansión puede ser
a lo largo del eje X o a lo largo del eje Y. ¿Qué es lo que nos va a determinar si es a lo largo de uno o a lo largo del otro? Pues precisamente el escalar y pues el ejercicio te lo va a dar. Aquí en este ejemplo, bueno, en este caso, una expansión a lo largo del eje X es una transformación lineal que multiplica la coordenada X de un vector en R2 por una constante C mayor que 1. Es decir, la transformación de XY es igual a CX por Y. Es decir, que en lugar de que mi X valga 2, vamos a ponerle que mi escalar vale 3 medios. Entonces, 3 medios por 2, ¿cuánto va a dar? Te va a dar 3. Entonces, en lugar de que tu coordenada X valga 2, va a valer 3. Y tu coordenada Y no se mueve. ¿Okay? La constante C tiene la característica de que, primero que nada, es un número real. ¿Okay? Es un número real porque pues, es lo único que nos va a permitir visualizar cómo se expande nuestro eje X. Ahora, este escalar, pues tiene que ser mayor que 1. Si yo lo multiplico por 1, entonces no estoy haciendo nada. Si yo lo multiplico por menos de 1, entonces ya no lo estoy expandiendo, sino lo estoy contrayendo. Es decir, lo estoy haciendo más chiquito. Entonces, esta característica siempre hay que respetarla. La X se multiplica por una constante mayor que 1. En este libro, o sea, de este libro que lo agarré, lo manejan como C, pero acuérdense que la constante la podemos representar como K, como alfa, como beta, como lo que ustedes quieran. ¿Okay? Entonces, así quedaría de esta forma. TXY es igual a CX por Y. ¿Cómo lo representamos de manera matricial? Así, esto, T10, me representa X, y en lugar de poner 1, vamos a poner C, y aquí vamos a poner 0. Y T01, acuérdense que 1 me representa X y 1 me representa a Y. No se ve, espérame. Ahí está. Ok, bueno, después de pelear un rato con esto, les decía, entonces, esto me representa mi coordenada X y esto me representa mi coordenada Y. Acuérdense que es como si estuviéramos empleando base canónica, pero obviamente lo que vamos a hacer es convertirlo a matriz para transformarlo. ¿Cómo lo vamos a transformar? Por un escalar. Y ese escalar pues tiene la característica de ser mayor que 1. Si es menor que 1, entonces no cumple con la condición de dilatación. De manera que la matriz de transformación que nos representa a la expansión quedaría de la siguiente manera. C001. Y pues está expresado de esta manera, ¿no? Si yo agarro esta matriz de transformación y la multiplico por X y por Y se queda como fila por columna, si multiplicamos normal fila por columna, entonces queda CX y Y. ¿Okay? Si se dan cuenta, esto es lo mismo que esto, solamente que aquí lo estamos expresando mediante matriz de transformación. ¿Para qué? Pues nada más para que sepamos por qué multiplicarlo, o sea, por qué se ve así. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestra. Está súper sencillito. Así como tenemos el eje X, también tenemos expansión a lo largo del eje Y. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo mismo, pero como antes, por ejemplo, tenemos aquí la transformación en X, así vemos aquí abajo la transformación en Y. Es decir, es lo mismo, solo que en lugar de multiplicar CX, vamos a multiplicar CY y nuestra X se queda de manera natural. La representación matricial, pues es 1, 0, 0 y C.
Y en la anterior teníamos C, 0, 0 y 1. ¿Okay? Entonces la única diferencia es eso. En lugar de CXY, este es X, C y Y. Y cumple con la misma característica, que nuestro escalar es mayor que 1. Ahora, bueno, esto ya lo vimos de manera de fórmulas, de manera matricial. Ahora, ¿cómo se ve? Aquí nosotros podemos encontrar dos ejemplos. Este ejemplo que vemos hasta la izquierda, tenemos dos coordenadas. Tenemos la coordenada 3,2, donde... ¿Por qué tenemos aquí tres coordenadas? Porque tenemos los tres puntitos, ¿no? Donde topan. Tenemos 3,0, 0,2, pero realmente la coordenada o lo que nos interesa es 3,2. A ver, espérame. ¿Qué es esto que tenemos aquí? ¿Okay? Esta es nuestra coordenada original. Comenzamos con este rectángulo. Si nosotros graficamos nuestro punto, que es nuestra coordenada en X y Y, y lo ponemos a manera de barra o de rectángulo, perdón, lo podemos ver así se ve. Ahora, el siguiente es una expansión en la dirección de X con C igual a 2. Es decir, ¿cuál voy a utilizar? Voy a utilizar este, CXY. Entonces ya no va a ser C, vamos a utilizar 2 veces X, 2 por 3 me da 6. Y la Y se mantiene del mismo tamaño, la Y no se mueve. Entonces podemos ver aquí que es una expansión del eje X, porque nuestro rectángulo creció hacia un lado. Creció hacia un lado. ¿Y hacia qué lado creció? Hacia el lado positivo de nuestra gráfica. En lugar de ser 3, 0, se convirtió en 6 y 0. Ahora, en nuestra tercera gráfica podemos nosotros ver una expansión en la dirección de Y con C igual a 4. Aquí estoy expandiendo mi eje Y, es decir, el 3 original se mantiene. El 3, 0 se mantiene. ¿Qué es lo que cambia? A ver, espérenme, voy a señalar esto para que se les haga más sencillo. Ahí está. Y así lo vean un poquito más claro. Y lo que cambia es mi eje Y. Mi eje X se queda igual, 3, 0, igual que el original, no cambia. Si yo multiplico mi Y por 4, entonces ya no es 0, 2, ya es 0, 2 por 4, pues me da 8. Entonces podemos ver que mi rectángulo crece hacia arriba. ¿Okay? Entonces, va de nuez. La expansión es en X o en Y. En X o en Y. ¿Alguna duda con expansión? Bueno, yo... buenas tardes. Buenas, dime. Según yo, no, ¿lo que se expande es el vector o es el propio espacio euclidio? No, lo que se expande es el espacio dentro de tu vector. Okay. Porque si tú te das cuenta, es más, si tú lo ves desde este punto y agarras tu gráfica, si tú sacaras, por ejemplo, el área de este rectángulo, ¿qué es lo que pasa con el área de este rectángulo? Pues se expande. Se expande también, así como expandes un lado y tu rectángulo se duplica. Aquí si lo expandes hacia otro lado, tu rectángulo se cuadruplica. Entonces realmente no es que expanda, sí expandes matemáticamente el vector, pero lo que cambia realmente es el espacio dentro de tu transformación lineal.
Y en eso igual se usa, o sea, la base canónica es como que el propio eje, ¿no? Algo así, te he entendido. Exactamente, exactamente. Si tú Esto te no. fijas de aquí del principio, de tu diapositiva del principio, ¿cómo lo sacamos? Por eso les puse aquí la base canónica. Tu base canónica es tu eje original, ¿no? Aquí tienes, pues, X vale 1 y Y vale 1. Ahora, cuando expandes, sigues utilizando base canónica, pero en lugar de utilizar, por ejemplo, X, utilizas tu escalar, si estás expandiendo en X. Ahora, si estás expandiendo en Y, en lugar de utilizar 1, utilizas tu escalar. Pero siempre lo vas a hacer siguiendo esta forma de matriz de identidad o de base canónica. Ok, gracias. De nada. Bueno, aquí hay otro ejemplo. Aquí hay otro ejemplo. Este ejemplo no tiene rectangulitos. Este ejemplo lo único que tiene son vectores, que también te puede servir igual te podría servir para responder la pregunta. Aquí yo tengo un vector cualquiera, aquí no tengo valores. Tengo un valor de XY, pero voy a expandir en el eje X. ¿Qué pasa cuando yo expando en el eje X? Entonces se corre mi flechita. ¿Cuánto mide? ¿Quién sabe? No lo sé. Pero se corre. Se corre mi flechita porque se corre sobre mi eje X. Sin embargo, se corre de manera lineal. Es decir, no creció completamente en diagonal, sino que creció de manera lineal porque solo me está afectando a mi eje X. Entonces, la altura de la flecha sigue siendo el mismo. Lo que cambió fue la longitud sobre mi eje X. Y en el caso de aquí abajo, de mi gráfica inferior, aquí es lo contrario. Aquí la flechita creció hacia arriba. Se mantiene en el mismo lugar del eje X, pero ahora cambió mi eje Y. O sea, quedó más arriba, quedó más larga, evidentemente, mi espacio aumentó, pero únicamente trabajando sobre mi eje de las Y. Es decir, la X no se movió, llegó hasta cierto punto y hasta ahí topa, pero se va para arriba. Entonces, esta es otra manera de cómo nosotros podemos graficar nuestras expansiones. Podemos graficarlas así o podemos graficarlas así, como a ustedes se les sea más sencillo. De todo modo, las dos maneras son correctas. Muy bien. Vámonos ahora con la compresión o contracción. La compresión o la contracción es lo mismo, pero al revés de nuestra expansión. Es decir, la metodología es la misma, la idea es la misma, la fórmula es la misma, pero con la diferencia de que el escalar es menor a 1. Igual, puede ser una raíz, puede ser una fracción. Generalmente para esto se utilizan fracciones. Es raro que se utilicen decimales, normalmente se utilizan fracciones. Sin embargo, si les pide con decimal, pues está bien, ¿no? Mi escalar debe de ser menor a 1, pero mayor que 0. ¿Por qué? Si lo multiplico con algo menor que 0, entonces le cambio el sentido a lo que me está diciendo y pues ya no cumple con las propiedades de la contracción. La contracción o la compresión es una transformación lineal que multiplica la coordenada X o Y de un vector en R2 por una constante positiva. Entonces la constante siempre tiene que ser positiva y siempre tiene que ser menor que 1, pero mayor que 0. Aquí podemos ver cómo se ve una... Permítanme tantito para no volver a hacerlo. Aquí podemos ver nuestro rectángulo original o nuestra coordenada original, que es 4,3. Y esto es nuestro vector en R2, 4,3. X vale 4, Y vale 3. Ok, agarramos y le aplicamos compresión al eje X. El eje X lo vamos a comprimir en 1/3. Es decir,
en lugar de que valga 4, va a valer 4/3, es decir, va a valer 1/3 de lo que originalmente valía. Ya no vale 4, vale 4/3. ¿Y qué me lo está dando? Pues me lo está dando el ejercicio. Entonces, si ustedes se fijan, el alto del rectángulo es el mismo, pero cambia. Pero lo que cambia es hasta dónde llega mi rectángulo. Mi rectángulo ya no llega hasta 4, llega hasta 4/3. Y pues 4/3 es pues 1.3333333, ¿no? Pero pues obviamente para graficarlo, pues hacemos un aproximado para esto. Entonces aquí, ¿qué es lo que hicimos? Comprimimos sobre mi eje de las X. En lugar de 4, 4/3. En el tercer rectángulo hacemos lo mismo, pero ya no comprimimos sobre el eje de las X, sino comprimimos sobre el eje de las Y. ¿Cuánto vamos a aplicar aquí? Aquí el ejercicio nos está dando que nuestro escalar vale C es igual a 1/2, es decir, la mitad. Vamos a escalar a la mitad. ¿Pudimos haber utilizado 0.5? Sí, claro que sí, no hay ningún problema. Si ustedes se fijan, respecto a mi rectángulo original, el largo de mi rectángulo es el mismo, pero el alto es lo que cambia. Ya no es 0,3, es 0,3 medios. O que es lo mismo que digamos 0,1.5. Entonces mi coordenada ya no es 4,3, mi coordenada es 4,3 medios. Esta es la primera manera de cómo podemos nosotros graficarlo. Y lo único que vamos a hacer tanto en la expansión como en la compresión es multiplicar el eje que queramos, ya sea dilatar o contraer, por el escalar. Esta es otra manera de cómo se ve. Si ustedes ven aquí, tenemos una coordenada cualquiera porque no tenemos valores, lo multiplicamos, contraemos nuestro eje X, entonces, ¿qué es lo que pasa a hacer? Sigue teniendo la misma altura, pero queda más corto, que es lo que hacemos hacia acá, por eso la flechita está así. Retrocede nuestra coordenada respecto al eje X. Y ahora aquí abajo, ¿qué es lo que hace nuestra coordenada original, XY? Tampoco sabemos los valores. Multiplicamos por un escalar cualquiera que sea mayor a 0 y menor que 1. Entonces nuestra coordenada baja un poquito. Sigue teniendo el mismo largo, pero está más chaparrita. O está más chaparrita nuestra gráfica. ¿Okay? Entonces quedaría sobre el eje de las Y's. ¿Alguna duda respecto a dilatación o a compresión? En sí, maestra, solo si es dilatación, expandir uno de los dos ejes y si es compresión, disminuirlo y ya, ¿no? Sí, así de sencillo. Así de sencillo, así de simple. Estos dos son los más sencillos de comprender, facilitos. Si no hay dudas con estos dos, vamos a pasar al que le sigue en dificultad, que es la reflexión. La reflexión, como les dije, no es pensar, no es meditar, sino es reflejar, es decir, como si fuera un espejo, pasarlo de un lado hacia el otro o de arriba hacia abajo o voltear completamente nuestra recta. Por eso existen tres tipos de reflexiones. Existen reflexiones respecto al eje X, respecto al eje Y y respecto a la recta XY. Es decir, ahí sí cambiamos completamente de lugar nuestra recta. Vamos a ver los tres y ejemplos de cada uno.
Cuando tenemos reflexión respecto al eje X y al eje Y, la metodología es la misma. Lo único que hacemos es cambiarle el signo a lo que estemos haciendo. Si estoy reflejando respecto al eje X, entonces le cambio el signo al Y. ¿Por qué? O sea, los puse al revés. No, sí se ve. Sí está bien. A ver, espérenme. Espérenme, lo verifico, no vaya a ser que se los haya puesto mal. Denme un momento. No, sí está bien así como estaba. Ok, sí está bien así como estaba. Cuando nosotros hacemos una reflexión respecto al eje X, lo que hacemos es conservar nuestra X y cambiarle el signo a mi coordenada Y. Es decir, si tengo 2, se convierte en -2. Si tengo menos punto 3, se convierte en punto 3 positivo. Si tengo 1, se convierte en -1. Ahora, ¿por qué le cambiamos ¿por qué cambiamos nuestra coordenada respecto al eje? O sea, ¿por qué cambiamos la coordenada opuesta, pues? ¿Por qué cambiamos la coordenada opuesta? La cambiamos por lo siguiente. Aquí los ejemplos están al revés. Este es del X y este es el del Y. ¿Por qué dice respecto al eje X? Si yo tengo aquí mi coordenada, la que ustedes quieran, vamos a ponerle 2, 1, y yo le aplico la reflexión, entonces ya no va a ser 2, 1, va a ser 2 menos 1. ¿Okay? Entonces, en lugar de que sea 2, 1, va a ser 2 menos 1. Entonces, lo estamos reflejando respecto al eje X. Es decir, nuestra X va a quedar ya sea para arriba o para abajo. Nuestra X no se mueve, pero lo reflejamos respecto a nuestra recta o nuestro eje X. Por eso es una reflexión respecto al eje X. Ahora, en el caso del eje Y, hacemos lo mismo, pero en lugar de cambiarle el signo al Y, le cambiamos el signo al X. Entonces, hagan de cuenta que si mi coordenada original era 3 y 5, por ejemplo aquí, 3 y 5, entonces mi coordenada cambiada y reflejada va a ser -3 y 5. Es decir, siempre va a estar hacia arriba, pero va a estar del otro lado de mi eje Y. Por eso son reflexiones respecto al eje Y reflexiones respecto al eje X. No estoy cambiando toda mi coordenada, sino solamente le estoy cambiando el signo a uno de mis dos valores para que yo lo ubique en otro de los 4 cuadrantes. ¿En cuál de los 4 cuadrantes? Pues en el que le queda reflejado a donde yo tenga mi coordenada. Es decir, puedo hacer de aquí a aquí, puedo hacer de aquí a aquí. También puede ser que sea -X y -Y, que sea por ejemplo acá. Cuando yo lo refleje, quede aquí arriba, o viceversa. Y aquí abajo lo mismo, puede ser que lo tenga aquí y que lo refleje aquí. Entonces, ¿cuál es mi primer cuadrante? Este es mi primer cuadrante. Del primero lo reflejo al segundo, o del segundo al primero. Y del tercero al cuarto, o del cuarto al tercero. En este caso, sería del primero al cuarto,
del cuarto al primero y del segundo al tercero y del tercero al segundo. ¿Sí quedó clara la reflexión respecto a X y respecto a Y? Sí, maestra, o sea que, por ejemplo, respecto al eje Y, significa que el eje Y es como el eje de simetría, por decir de algún modo. Efectivamente, eso es lo que agarramos de simetría perfectamente. Lo único que cambiamos es la otra coordenada. Muy bien. Tenemos más ejemplos. Ok. Estos dos son respecto a uno de nuestros dos ejes, pero existe el tercer tipo que es respecto a la recta XY. ¿Por qué respecto a la recta XY? Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a intercambiar mis valores. Aquí les estoy presentando dos ejemplos. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es intercambiar valores. En el inciso A, mi valor original tenemos que, pero no dice cuál es mi valor original. Pero por ejemplo aquí, esta tenemos 2,5. X vale 2, Y vale 5. Si yo quiero reflejarlo completo, entonces intercambio lugares, 5,2. Y me queda de este lado. Si yo trazo mi recta X es igual a Y, entonces lo refleja por la mitad. Quedan completamente opuestos 2,5, 5,2. Dense cuenta de algo, no estoy cambiando signos, solo estoy intercambiando valores. 2, 5, 5 y 2. No estoy cambiando signos, no estoy haciendo nada, solo estoy poniendo uno del otro lado y el otro del otro lado. Ahora aquí en el segundo ejemplo, mi segundo ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Mi segundo ejemplo tenemos 1, menos 4, que es este, 1, menos 4. ¿Cuál es el opuesto? Menos 4,1. Dense cuenta de algo, estoy respetando los signos. 1 sigue siendo positivo y 4 sigue siendo negativo, solo que ahora están en lugares opuestos. Y la recta XY pues pasa exactamente por la mitad y lo refleja tanto de un lado como del otro. Dense cuenta, este sí está más libre en el sentido de que puede ser, o sea, tiene un poco más de libertad respecto a los cuadrantes, porque por ejemplo, si ustedes se fijan de este primero, la reflexión de uno y otro están en el mismo eje, están en el mismo cuadrante, aquí están en el primer cuadrante los dos, pero aquí, como lo tengo en el segundo, aquí lo tengo en el cuarto. Se puede, es válido, siempre y cuando esté bien intercambiado y no le haya yo cambiado el signo a algo que no le tengo que cambiar el signo, porque pues no nos está diciendo nada de eso. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Y existe en la otra diagonal? O sea, cuando uno es negativo. No, porque únicamente es respecto a Y es igual a X o a X es igual a Y. Únicamente sobre esa trabajamos, no sobre la negativa. Muy bien, aquí tenemos un pequeño resumen de lo que llevamos hasta ahorita. La parte de la rotación normalmente es un poco difícil de encontrarlo en libros en R2, normalmente te lo muestran en R3, entonces esa parte no estaba en la literatura que consulté, a lo mejor en otros sí estaba, pero ya no alcancé a checarlo. Las transformaciones lineales especiales de R2 a R2 son las siguientes y cómo se representan matricialmente. Acuérdense que así como tenemos
así como tenemos la parte, digamos que algebraica o la parte de fórmulas, que es como esta, CXY, y el otro tenemos XY, pues también lo podemos representar matricialmente. Si nosotros queremos representar la expansión a lo largo del eje X, entonces si yo tuviera aquí mi matriz identidad, en lugar de poner 1, pues pongo C, y sé que es un escalar mayor a 1. En el eje Y es lo mismo, matriz identidad, solo que en lugar de la Y o del 1 que va en lugar de la Y, vamos a poner mi C. Mi C sigue siendo un escalar mayor que 1. La compresión a lo largo del eje X es lo mismo que la expansión, pero mi escalar es mayor que 0 y menor que 1. La compresión ahora del eje Y, lo mismo que la expansión, pero con la característica del escalar, que es mayor que 0, menor que 1. Esto respecto a expansión y compresión. Respecto a la reflexión, en lugar de poner 1, 0, 0, 1, pues ponemos 0, 1, 1, 0. Si ustedes se dan cuenta, esta es nuestra matriz identidad, pero al revés. O sea, realmente no es nuestra matriz identidad, sino que está volteado. O sea, está al revés. Este respecto a la recta Y es igual a X o X es igual a Y. Después tenemos respecto al eje X. Respecto al eje X, cambiamos nuestra Y. 1, 0, 0, menos 1. Respecto al eje X. Y respecto al eje Y, menos 1, 0, 0, 1. ¿Ok? Entonces, cuando tengamos respecto al eje X, cambiamos Y. Respecto al eje Y, cambiamos X. Y así se representan matricialmente las fórmulas o las aplicaciones que vimos en la parte de arriba de las diapositivas. ¿Qué nos falta? Nos falta la rotación. La rotación es, también lo vamos a hacer utilizando una matriz de transformación y se hace al respecto al origen y tiene un sentido antihorario, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Por qué en sentido contrario a las manecillas del reloj? Porque nosotros así obtenemos nuestra teta, nuestro argumento. Para poder trabajar transformaciones de rotación, necesito dos cosas. Necesito mi vector original o una coordenada en R2. También se puede en R3, pero aquí solo vamos a ver R2. Entonces necesitamos una coordenada en R2 y un ángulo teta. Ese ángulo teta, ¿creen ustedes que te lo dé el ejercicio? ¿O creen ustedes que lo tienen que sacar? ¿Qué dice el público? Yo creo que a las dos formas, ¿no? Así como podemos, o sea, nos pueden decir muévelo tanto, o nos pueden decir encuentra cuánto se movió. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo te puedo dar una coordenada cualquiera, ¿no? Te puedo dar 2 puntos en el plano. Y tú con eso, con esa coordenada original, me puedes obtener el argumento de tu coordenada. ¿Cómo vas a obtener tu argumento? Pues como lo vimos en la primera unidad, ¿no? Puedes sacar tu módulo, puedes sacar tu argumento, obtienes tu ángulo, lo sacas y que el tangente, shalala. Bueno, ok, ya tienes tu ángulo. Ahora, así como puedes tú obtener el ángulo teta de tu coordenada original, lo que podemos hacer también es que yo te diga, ok, ya tienes tu coordenada original, fulanito de tal, muévela 65 grados. Entonces yo te estoy dando el valor de teta y lo que tienes que hacer es aplicar la forma de la transformación para que veas cómo esa coordenada se mueve 65 grados y esa coordenada ya no va a valer lo mismo. Si yo te digo, por ejemplo, la coordenada 2,1 y te digo muévela 65 grados, cuando tú muevas esa coordenada ya no va a valer 2,1. ¿Cuánto va a valer? ¿Quién sabe? Eso es lo que tienes que sacar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformar un vector en R2 mediante la fórmula que ahorita vamos a ver, pero utilizando un ángulo teta. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ok?
que está en el pizarrón, porque, bueno, que vamos a hacer en el pizarrón porque está un poco complicado encontrar ejemplos. Muy bien, la matriz de transformación que sirve para rotar es la siguiente. Coseno de teta menos seno de teta, coseno de teta. Es decir, necesito encontrar aquí tres valores. Si yo te estoy dando el valor de teta, coseno de teta pues sale con la calculadora. Seno de teta también, entonces aquí vas a utilizar el mismo valor aquí y aquí, pero aquí en negativo. Y acá vas a poner exactamente lo mismo. Vamos a ver ejemplos de esto para que les quede claro. Permítame un momentito. Muy bien, regresamos a la pizarra. ¿La ven? Sí, maestra. Bien. Muy bien, entonces les decía, nosotros vamos a utilizar aquí únicamente para efectos de terminar el semestre, ¿ya? Vamos a utilizar únicamente rotaciones en R2. Sí se puede en R3. La fórmula es muy similar, nada más que en lugar de que sea una matriz de 2×2, es una matriz de 3×3. Y sí se puede. Pero bueno, para efectos de esto vamos a hacerlo únicamente en R2. Entonces les decía, la matriz de transformación se representa como coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta y coseno de teta. Esto nos va a servir para nosotros poder rotar nuestro vector en R2. ¿Cómo vamos a rotar nuestro vector en R2? Si yo les doy un vector, háganse que les estoy dando un vector y este vector vale menos 3,2. Yo aquí tengo un vector. ¿Cómo quedaría este vector? Vamos a intentar graficarlo por aquí. Y por acá. Ok, bueno, vamos a hacer el intento. Tenemos 1, 2, 3, 1 y 2. Más o menos por aquí quedaría mi vector original. Mi vector original está aquí, 3,2. Ahora, si yo te digo, quiero que lo rotes, vamos a seguir con nuestro ejemplo, 65 grados. Si yo te digo, quiero que lo rotes 65 grados, entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito multiplicar coseno de 65 por seno de 65 menos seno de 65 coseno de 65. ¿Y por qué lo voy a multiplicar? Pues por mi coordenada original, menos 3,2. ¿Cuánto vale coseno de 65? A ver, espérenme, voy por mi calculadora, que no la tengo por acá. Espérenme. Mientras vayan por la suya, igual si quieren.
Muy bien. Ahora sí. ¿Cuánto vale coseno de 65? Tengo por acá punto 422. Entonces eso voy a poner aquí y aquí también. Ahora, ¿cuánto vale seno de 65? Tengo por acá punto 906. Entonces aquí sería menos punto 906. Ahora sí, hacemos la multiplicación de matrices. ¿Cómo vamos a multiplicar nuestras matrices? Ya sabemos cómo se hace, fila por columna. Entonces quedaría punto 422 por menos 3 más menos punto 906 por 2. Menos 3.078. Muy bien, eso me dio a mí también. Ahora tenemos lo mismo, fila por columna. Ahora la segunda fila. Punto 906 por menos 3 más punto 422 por 2. Tenemos menos 1.874. Muy bien. ¿Cómo quedaría entonces graficado? Quedaría igual 1, 2, 3 y menos 2. Quedaría casi Tercer por acá. cuadrante. ¿Perdón? Tercer cuadrante. Así es, quedaría en el tercer cuadrante. Más o menos por acá. Entonces, si se dan cuenta, bueno, voy a hacerlo en la otra gráfica. 1, 2. Más o menos por acá. Más o menos por acá. Entonces, ¿dónde creen ustedes o dónde creen ustedes que se vea reflejado estos 65 grados? Estos 65 grados, ¿qué nos dice el ejemplo o qué nos dice el ejercicio? Que es en sentido contrario a las manecillas de reloj. Las manecillas de reloj van para acá. Entonces, en sentido contrario, pues es para acá. Como nosotros sacamos normalmente nuestro argumento. Entonces, este ángulo que vemos aquí mide aproximadamente, obviamente, 65 grados. Y pues ya terminamos nuestro ejercicio. Vector original, vector cambiado. Entonces mi vector original es V1 y mi vector rotado 65 grados queda como menos 3.078, menos 1.874. Y así terminaríamos el ejercicio. ¿Alguna duda? Siempre es así, ¿no? O sea, nos dan el ángulo y el vector y introducimos y nos sale eso, ¿no? Básicamente. Básicamente sí. Ahora, Es- ¿cómo queda la fórmula? La fórmula queda de la siguiente manera, o la expresión, ¿cómo queda la expresión? Queda de la siguiente manera. Rotación del ángulo θ de mi vector X. Bueno, mi vector X, pues aquí puede ser cualquiera, ¿no? O sea, vector X, vector B, vector W, vector el que ustedes quieran.
de mi vector X es igual a la matriz de transformación por mi vector X, que fue lo que hicimos en la expresión anterior. Acuérdense, esta es la matriz de transformación y este es mi vector X. La matriz de transformación pues es de 2 por 2. Como estamos hablando de puro R2, mi matriz de transformación es de 2 por 2 siempre, y siempre va a ser la misma matriz. La matriz es coseno, senos, menos seno, coseno, teta, seno, teta, menos seno, teta, coseno de teta, por mi coordenada que tengo. Y esto me va a dar otra coordenada. Le puse prima nada más para diferenciarlo, ¿no? Pero me va a dar otra misma coordenada, tanto en X como en Y. Y lo único que voy a hacer es, pues, graficar cómo se ve. Y el resultado de la rotación es una coordenada. Si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo mi coordenada original, está aquí, y mi coordenada cambiada está, por ejemplo, por acá. Hagan de cuenta que está derechito. Usen su imaginación. Entonces, lo que tengo de aquí a aquí, bueno, de aquí a acá, es mi argumento, que fue lo que roté, mi coordenada original, que mi coordenada original es X, y mi coordenada cambiada, X', Y'. Y de esta forma queda, o de esta forma se ve. Muy bien, si no hay dudas, entonces dejo de compartir. Vuelvo a compartir las diapositivas. Muy bien. Entonces les decía, regresando a las diapositivas, pues aquí les voy a pegar los ejemplos, ¿no? Pero necesitamos un vector en R2, un ángulo teta, y este ángulo teta lo vamos a multiplicar por la matriz de transformación de rotación. Esta es la matriz de transformación de rotación, específicamente. Una vez que tengamos esto y tenemos nuestro ángulo, podemos proceder a hacer la transformación de rotación, y el resultado es 1, la gráfica, y 2, la coordenada nueva. Y ya con eso. Si ya no hay dudas, entonces, pues corto la grabación. Y listo. Y con respecto al video,